Ahí tienen ustedes suplementos alimenticios con trastornos oculares importantes. En Estados Unidos apareció este artículo que sembró, fue un artículo seminal realmente, cambió la apreciación que se tenía de las reacciones adversas. Fue publicado por la SARU. En 153 estudios se seleccionaron 38 estudios prospectivos, o sea, que una vez que entraron los pacientes al hospital, se estudiaba qué les pasaba. Y encontraron que como resultado de los medicamentos que les daban médicos que sabían medicina, ¿no?, en el hospital hubo 6.7% de reacciones adversas graves y 0.32% de muertes. Se calcula que 106,000 pacientes tuvieron reacciones adversas fatales por medicamentos prescritos por médicos. ¿Por qué presento esto? Los suplementos alimenticios, esto hay farmacovigilancia y son médicos los que la prescriben. ¿Cuántas muertes habrá en donde no se hace farmacovigilancia en los miles y miles, millones de gente que toma suplementos alimenticios y nadie sabe qué pasa? De repente cuando se muere uno, como esos de que salieron de Reforma, pero la mayoría no se sabe qué pasa, porque pues, ¿qué culpa tiene el suplemento alimenticio? Le echan la culpa a otra cosa. Interacciones también, los suplementos alimenticios, el problema que al estarlo tomando, y si la persona toma un medicamento, puede haber lo que se llama interacciones, o hace que el medicamento que esté tomando no sea eficaz o que aumente su toxicidad. Este es lo que se resultó en un departamento de emergencia que se publicó en la revista Farmacoterapia. De 404 pacientes que entraron a este departamento de emergencia, 275 habían usado suplementos alimenticios. Esos eran los cursos que tomaron. 275 de estos mismos estaban tomando medicamentos de prescripción y en 9 se identificaron interacciones medicamentosas potenciales. Aquí tienen ustedes algunas de los suplementos alimenticios con estos medicamentos, qué combinación les resulta, qué efecto. Por ejemplo, la aspirina con el ginkgo biloba puede aumentar el sangrado y puede haber hemorragia cerebral porque se potencia la acción en la adhesión de plaquetas, se disminuye la adhesión de plaquetas y puede haber una hemorragia. No voy a repasar por todo esto, ¿no?, pero vean cómo los medicamentos pueden producir, cuando se toman con suplementos alimenticios, pueden producir reacciones adversas que muchas veces son fatales. Aquí hay otros, estos son los medicamentos, estos son suplementos alimenticios, y aquí está el efecto aditivo. Aquí hay aumento de los efectos hepatotóxicos, aquí disminuye el efecto de la hierba, aquí hay inhibición plaquetaria, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son suplementos alimenticios que tienen acciones hormonales. O sea, las hierbas no son inocuas, muchas tienen muy buenas acciones, pero si estas acciones no se las dan, si esto no se da por un médico, puede producir trastornos, o si está en otro medicamento, pues se va a aumentar el efecto de estas acciones hormonales. El problema ha llegado a tal que cuando hay cirugías, se han presentado muchos problemas, sobre todo hemorragias. Son 2 artículos que hablan de ellos, sobre todo en pacientes de cáncer. Los pacientes de cáncer son muy propensos a creer en los suplementos alimenticios, a creer como les dan el tratamiento para el cáncer y los tratamientos para el cáncer, pues tardan en actuar y muchas veces actúan o muy lentamente o no actúan, ¿no? Entonces empiezan a tomar suplementos alimenticios, porque la vecina le dijo, mira que tómate este cocido de alfalfa o este suplemento alimenticio. Y es muy peligroso cuando van a tener cirugía. Aquí hay unos agentes, desde el árnica, el ginseng, etcétera, que inhiben la adhesión plaquetaria, entonces pueden producir una hemorragia fatal si el paciente va a cirugía. ¿Por qué los pacientes no le dicen a los médicos qué tienen? En Estados Unidos se hizo un estudio, se encontró que este era un porcentaje importante que le dicen, yo no le dije al médico que estaba usando terapias alternativas porque pues no me preguntó el médico. Otros dicen, pues yo creo que el paciente
no es, digo que el médico no es importante que sepa si yo estoy tomando suplementos alimenticios. Otro grupo dijo que los suplementos alimenticios no son medicamentos. Entonces, cuando el médico me pregunta qué medicamento estoy tomando, pues yo no le digo que estoy tomando suplementos alimenticios. Después, otro grupo, pues tienen miedo porque a lo mejor el médico no va a probar que estuvo tomando suplementos alimenticios. Pero esto es importante. Si estos pacientes no le dicen al médico que están tomando suplementos alimenticios, pueden tener algún problema cuando el médico les da una medicación o si se someten a cirugía. Algo también muy importante, los suplementos alimenticios tienen falta de control de calidad. Vean ustedes qué importante es esto. Estos fueron 20 suplementos que se tomaron que tenían efedra. Se tomaron al azar. La efedrina variaba de 1.1 a 15. La pseudoefedrina, esta era la variación que tenía. En un solo producto, de lote a lote del mismo producto de la misma fábrica, la efedrina variaba 180%, la efedrina 250% y la metilefedrina 1000%. ¿Usted cree que no se va a intoxicar una persona que tome esto? En un producto no tenía nada, no había nada de pseudoefedrina. Este es un suplemento que se indicaba para aumentar la potencia sexual naturalmente en los Estados Unidos. Estos son varios. Uno de ellos se llamaba True Man Sexual Energy, Anchor, Long Weekend, Confidence. ¿Qué nombres más sugestivos, no? ¿Quién nos va a comprar una cosa de esta? ¿Qué tenían esto? Decía que tenían hierbas, pero no. Ya que estudiaron, tenían medicamentos, tenían productos Viagra o sus derivados del Viagra. Y eso es un medicamento que debe estar dado por un médico. ¿Por qué? ¿Quiénes van a tener más frecuentemente que tomar algo para la erección? Pues los ancianos. ¿Quiénes son los que tienen en porcentaje mayor hipertensión? Los ancianos. Si hay un anciano con hipertensión que está tomando un hipotensor y toma esto, puede tener una hipotensión grave y fatal. Adulteraciones intencionales, claro. Yo te vendo algo que digo que es para el dolor de cabeza, tiene unas hierbas, entonces no lo necesito registrar en Salubridad ni en la Food and Drug Administration, porque es herbolario, es suplemento alimenticio, ¿no? Te lo vendo, pero en el fondo adentro le pongo aspirina. ¿Te va a quitar el dolor de cabeza? Pues sí. Pero eso es un truco, ¿no? Es un fraude. Vean ustedes, estas herbolarias tenían aminopirina, fenilbutazona y sildenafil, este es el Viagra. Hierbas medicinales tenían todos estos medicamentos. Vean ustedes cómo hay de adulteraciones intencionales. Acaba de aparecer este libro, acaba de llegar. Adulteración de remedios herbolarios por medicamentos convencionales que no venían en la etiqueta. Aminopirina, etcétera, etcétera. Aquí está lo que lo que hicieron. Produjeron artritis, osteoartritis, agranulocitosis, etcétera. Pero vean ustedes, estos son los productos. Estos son el adulterante que tenían y estos son los problemas que presentaban los pacientes. Vean, no son 1, 2 o 3 o 4. Prednisona, codeína, pues esos son medicamentos que la codeína se tiene que dar solamente por prescripción con un recetario especial. La codeína es un derivado del opio. Vean, sigue la lista. ¿Qué no estará pasando en México? Vean ustedes esto que se vende en Sambors. Sensual-T, mezcla adicional de hierbas orientales que ha sido utilizada por siglos. Mejora el desempeño físico, hombres, induce erección más firme, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. No necesitan ustedes más y conquistan a cualquiera. Estos son los ingredientes de estas hierbas. Estoy seguro esto se vende en Sambors porque si lo analizan, tiene Viagra dentro. Han aparecido una serie de libros enunciados de los suplementos alimenticios. Desde es el Journal de la American Medical Association. Este otro, la historia completa de la medicina alternativa en juicio, muertes, mentiras y política en la industria de suplementos herbolarios y vitaminas en Estados Unidos. Medicina alternativa, con una interrogación. Cómo la medicina alternativa nos hace tontos
diagnóstico o tratamiento los hechos innegables acerca de la medicina alternativa. Este es fantástico, Bad Science. Alivio, mito, vamos a llamar mito, es hype, o daño. Este centro es el que se fundó después, National Center for Complementary Alternative Medicine, pero fíjense, está en los Institutos Nacionales de Salud Pública, lo que hace el dinero y la política, ¿no? Y en los Institutos Nacionales de Salud Pública de Estados Unidos hicieron que existiera este centro nacional. Primero se llamó Oficina de Medicina Alternativa y después ya tomó este nombre. Pero lo importante es esto para mí. Apareció este libro que se llama Snake Oil Science. No sé si saben lo que es Snake Oil. Snake Oil se le dice en Estados Unidos a todos esos remedios de los indios que eran puras falsedades, ¿no? Que se vendían, que curaban esto, curaban el otro, le llamaban Snake Oil. La verdad acerca de la medicina alternativa y complementaria. Pero está escrito por este individuo, es un profesor de la Universidad de Maryland, que lo hicieron director de investigación de este centro de medicina alternativa en Estados Unidos. Después de que estuvo 4 años haciendo estudios doble ciego controlados, haciéndolos bien, porque esto es un científico, llegó a esta conclusión. Al final del libro dice: millones de personas inteligentes pueden correctamente concluir que sus síntomas se mejoran cuando reciben tratamientos alternativos, pero incorrectamente concluyen que el alivio se debe al tratamiento alternativo. Las terapias alternativas no son más que placebos astutamente empacados. Renunció y escribió este libro. Él se dio cuenta que la homeopatía, los suplementos alimenticios y lo demás de medicina alternativa en los estudios que él hizo no sirvieron para nada. En los medicamentos producidos por la industria farmacéutica internacional, que puede ser buena o mala, pero existe, siguen para su desarrollo esto, que es el desarrollo de un medicamento. Se hace la investigación básica, el descubrimiento de las moléculas, la penicilina, etc. Después vienen los estudios farmacológicos, primero en animales. ¿Por qué? Porque si es muy tóxico, se lo vamos a dar a un grupo de personas. Se mueren algunos, que lo probamos primero en animales. Y de ahí extrapolamos si es muy tóxico o no, y si alivia o no. Y después ya se hace el desarrollo en humanos, y después ya se hace la aplicación regulatoria para que lo aprueben su venta en los controles de medicamentos de los países. Entonces se hacen estudios de farmacología preclínica y de farmacología clínica. Los de farmacología preclínica, primero hay que ver si son eficaces. Por ejemplo, si este es una molécula que pienso que aumenta la contractilidad muscular del corazón, entonces va a servir para insuficiencia cardíaca, pues tomo un corazoncito, se lo doy y veo si aumenta su contractilidad, ¿no? Si digo que pienso que es para cáncer, tomo un cultivo de tejido de células de cáncer, se lo pongo y veo si se inhibe. Tomo ratoncitos que les inyecto células cancerosas y veo con un grupo control si se prolonga la vida o si se alivian. Y ya después de eso, digo, si sirve, ahora voy a hacer los estudios de seguridad, lo que se llama toxicología, aguda, todo esto. Todo esto se hace en 3 especies animales, tarda de 2 a 3 años en hacerse y cuesta varios millones de dólares.